que cuenten el proceso que han vivido, porque muchas de ellas es que vivían con muchos problemas silenciados que les estaban afectando en calidad de vida y a nivel emocional. Ojalá en un futuro pudiera ofrecer una estabilidad laboral de otra manera, pero el panorama es el que es y me veo obligada a hacerlo así. Pero la verdad es que las colaboradoras que tengo están encantadas con esa fórmula. No, la responsabilidad en la mayoría de los casos la tienes tú, o por lo menos en las patologías que nosotros abordamos es parte fundamental. Si tú no te implicas en tu tratamiento, no funciona. Bienvenidos a Emprende Salud, un nuevo episodio, se van acumulando, 30 y pico, la verdad es que súper contentos, cada vez más repercusión. Y hoy tenemos una entrevista que me hace mucha ilusión, es con Teresa Arteche, bienvenida Teresa. Gracias. Es una entrevista que yo creo que va a ser muy útil porque uno de los ejemplos que ponemos muchas veces es de coger y verticalizar mucho, centrar mucho el tiro en una especialidad y no abrir tanto, ¿no? Porque creo que tiene muchas ventajas y luego lo comentaremos, ¿no? El tema de suelo pélvico, en este caso, o atención, digamos, a la mujer desde la fisioterapia, ¿no? Y es una historia que yo tenía ganas de escuchar. Hombre, es normal porque al final hay dicho hasta español, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta, y en este caso la especialización, que es lo que solemos decir aquí en el podcast, te lleva muchas veces a buen puerto y Teresa es el vivo ejemplo. O sea, que cuéntanos un poco cómo se te ocurre, ¿no? la idea y dices, ostras, pues me voy a especializar en suelo pélvico, voy a hacer... Bueno, pues como os contaba, yo empecé mi primera especialidad cuando acabo la carrera, fue deportiva. Me metí en el deporte de élite porque durante la carrera pues, tuve la oportunidad de trabajar con... Yo vengo de Valladolid y tuve la oportunidad de trabajar con el que llevaba el Real Valladolid, el Fórum Filatélico y todo el tema de atletismo en Castilla y León. Me metí en ese mundo y bueno, pues un poco me llevó la vida a hacer la especialidad de deportiva, pero en cuanto empecé a trabajar en ello me di cuenta que no era mi sitio. No era el tipo de paciente que a mí me gustaba, no eran las patologías que a mí me gustaban. Y yo siempre tuve en mente el tema del suelo pélvico. Lo que pasa es que en aquella época, hace ya tantos años, nadie hablaba de suelo pélvico. Y me daba la sensación de que iba a ser la típica iluminada, que iba a hacer algo que nadie hace y que me iba a quedar sola. Entonces entré en el deporte, poco a poco me especialicé en columna, en concreto, porque bueno, pues mi propia vida me llevó también, porque tuve un accidente, me partí 2 vértebras, 8 hernias discales y el tiempo que estuve de baja, pues dije, va, esto hay que meterse aquí a fondo. Sí. Y estuve muchos años trabajando solo columna. Lo que pasa que es un tipo de paciente también muy peculiar, no quiere saber nada del ejercicio terapéutico, quiere lo que yo llamo la imposición de manos milagrosa, que vienes un ratito a la camilla, yo hago, tú no haces nada y esto pretendo que se resuelva, ¿no? Sí. Y como los fisios sabemos, pues eso no siempre funciona. Y cuando ya me empecé a plantear mi maternidad, antes de ser madre, ahí empezó a sonar lo del suelo pélvico, empezó a oírse y dije, bueno, pues igual ahora es el momento de volver a las aulas y especializarme de verdad en esto. Estuve varios años formándome y poco a poco intentando compaginar ambas cosas, el paciente típico de columna y suelo pélvico. Sí, pasando como de una cosa a la otra. Pero era muy difícil eso, porque la gente me conocía por columna y no podía soltar esos pacientes que llevaban años conmigo en columna. Y aproveché que me vine a Salamanca por amor y aproveché para cuando llegué aquí dije ya es el momento de dejarlo de atrás y dedicarme solo a suelo pélvico. Sí. Y yo quería hacer doble clic un poco en esto que comentabas, porque claro, si al principio digamos que era un poco una iluminación, para que nos entendamos, especializarse en algo así dentro de fisioterapia y demás, toda esa formación debió de ser difícil. Entiendo porque no habría mucho o la calidad sería dispar. Había poca formación, la formación era además bastante cara y pues tuve que buscarme un poco la vida para, además a mí siempre me ha gustado formarme con distintas escuelas para sacar lo bueno de cada uno, no hacer el máster del universo que está siempre con los mismos profesores y... Entonces, bueno, fueron en total como 2-3 años que fui recorriendo España y formándome pues, con los mejores en suelo pélvico que había en ese momento, que siguen siendo referentes. Y bueno, fue una apuesta porque pues, bueno, el público también era como que la gente, ¿no? Cuando lo comentas,
el suelo pélvico y qué hacen los de suelo pélvico, ¿no? De todas formas sigue siendo todavía un poco desconocido y fue una apuesta, la verdad es que fue una apuesta y me gustó mucho el tipo de paciente que se aborda y sobre todo su dolor, es decir, el problema por el que vienen a ti es muy heavy, o sea, que una mujer tenga problemas, porque puede venir por prevención, que eso ya, gracias a Dios, lo vamos viendo más, mujeres que quieren ver cómo tienen su suelo pélvico, que se enfrentan a la maternidad y han oído hablar del suelo pélvico y empiezan a trabajarlo desde la prevención, que sería lo ideal. Pero la mujer que viene ya con una patología, una incontinencia urinaria, un dolor en las relaciones, un líquen, esa mujer viene con mucha mochila de no ser comprendida, de no ser escuchada. Son patologías que muchas veces se minimizan y la paciente se encuentra muy perdida. Entonces, cuando consigues ayudar a esa mujer y que elimine las compresas de su vida o el dolor en las relaciones, a nivel personal aporta muchísimo más que, con todos mis respetos, un deportista que no puede jugar un partido. Claro. Sí, claro, te cambia la vida totalmente. Sí, Lo único es una cosa multidisciplinar, entiendo, o sea, porque la parte de fisioterapia es obvio que es un troncal, digamos, a solucionar o ayudar a solucionar, pero hay más patas, ¿no? Porque esto que me comentas, ahí hay una base psicológica de miedos, Claro. Que seguro que hay. Intentamos trabajar desde todas las disciplinas que engloban ese problema, ¿no? Desde a nivel psicológico, tenemos psicóloga, tenemos nutricionista, tenemos ejercicio terapéutico específico, yo como fisioterapeuta, y luego en el tema maternidad como tal, colaboramos con una matrona, va a entrar ahora una pediatra, fisioterapia pediátrica por si ese bebé tiene cualquier problema. O sea, al final la fisioterapia es la parte de un puzzle, es una pieza más de ese puzzle que al final consigue el bienestar del paciente. ¿Y cómo fue evolucionando ese crecimiento? Porque entiendo que al principio empezarías tú sola, ¿no? ¿Cuáles fueron las especialidades que fuiste notando que tenías que abarcar con colaboraciones? Pues la verdad es que siempre que me lo planteaba pensaba en un equipo. En el todo, directamente. Sí, en el todo, porque bueno, pues cuando empiezas a trabajar con estas pacientes es que lo ves, te das cuenta de que realmente tú puedes abordar una parte de todo ese conjunto, pero que es necesario el trabajo en equipo. O sea, quizá lo primero y más importante es el tema psicológico, pero es que luego, por ejemplo, el tema nutricional ayuda muchísimo en patologías de suelo pélvico. El tema del ejercicio, al principio lo hacía yo daba las clases, pero pues mi propia vida personal, yo tengo 3 niños pequeños, era imposible, no quería tampoco hipotecar mi vida personal por seguir trabajando de 9 a 9. Entonces, poco a poco vas viendo esas carencias en el trabajo que tú haces y que esas mujeres se encuentran perdidas, no saben dónde acudir. Entonces, bueno, ha sido un trabajo de tiempo el ir haciendo equipo, porque además, bueno, pues cuando dejas a tu paciente en manos de otra persona, pues quieres que siga la misma filosofía que tienes tú y bueno, pues eso no siempre se consigue a la primera. Y bueno, pues ha sido un trabajo de tiempo el conseguir ese equipo. ¿Y qué es? Bueno, sí, te iba a preguntar. Vamos a preguntar lo mismo. Sí. ¿Cómo de difícil es eso? Porque mucha gente dice, no, es que bueno, en mi ciudad no hay especialistas, no, es muy difícil conseguir al final un equipo que sea profesional y que vayamos todos a una, etcétera. Y tú lo estás consiguiendo en una ciudad como Salamanca, sí, que a priori es pequeña. Sí. ¿Cómo has vivido esa evolución? ¿Cómo has encontrado a estos profesionales? ¿Y qué crees que se podría llegar a ocurrir con tu negocio de aquí a X años vista? Yo me encantará soñar y me encantaría pensar eso en un centro a nivel de instalaciones mucho más grande, donde todavía pudiéramos abordar más cosas y tener más compañeros que trabajaran en el equipo. No ha sido fácil, la verdad es que no ha sido fácil, porque pues efectivamente es una ciudad pequeña y eso nos limita en cuanto a profesionales. Mucha gente que está más especializada se va fuera porque bueno, pues la situación no es fácil en una ciudad pequeña. Pero bueno, pues poco a poco también el hecho de yo trabajar de una manera muy especializada en suelo pélvico ha hecho que muchos de esos profesionales hayan acudido a mí para trabajar conmigo, lo cual es un honor absoluto. O sea, yo me siento privilegiada. Y es eso, muchos de ellos han venido y me han dicho, a mí me encantaría trabajar contigo, que sé que estás haciendo aquí
pues es un centro dedicado a la mujer de manera muy especializada. O sea, que hay efecto llamada tanto en pacientes como en profesionales. Es un poco lo que siempre hemos comentado y arrancábamos el capítulo con eso, ¿no? La especialización tiene estas ventajas. Se comunica bien. Y eso, tanto para los pacientes como te está pasando también con los profesionales, esa atracción de talento, no hay que explicar de manera muy extraña a qué te dedicas. Hago esto, lo otro, y al final no sabes, ¿no? Claro. Aquí es, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Y con estos profesionales, o sea, la gestión al final es complicada. Antes de empezar el capítulo lo hablábamos, ¿no? Al final tener personal es difícil. Has optado por colaboraciones, ¿no? Sí. Digamos. Un poco, ¿por qué te ha llevado estos años a eso, más que a contratación como tal y así? Pues porque el tema laboral está complicado. Es decir, primero porque cuando tienes un centro pequeñito y estás empezando, no empezando en la profesión, sino empezando como a crear ese centro y ese equipo, pues claro, no puedes llegar y ofrecer un contrato ni de 20 horas ni de 40 horas, ojalá. Entonces, aunque ofrecieras un contrato de 10 horas, la gente no quiere ese tipo de contrato. Entonces, claro, es complicado que una persona acepte un contrato de 10 horas que va a ganar una birria para trabajar contigo. Entonces, es verdad que los profesionales, yo a lo largo de mi vida, creo que contratada he estado 3 años. El resto ya emprendí y he colaborado en distintos centros. Entonces, yo por eso he ofrecido también esa fórmula. Quizás si yo no hubiera trabajado así, no se me hubiera ocurrido ofrecerla. Pero el tema laboral es complicado, hacer contratos cuando no tienes una cartera de clientes y un negocio que tú sabes que les vas a llenar la agenda. Entonces, las colaboraciones permiten que el profesional trabaje en distintos centros y permite también el ir creciendo poco a poco, y también el dinero que ellos se llevan a su casa es mayor si hacemos una colaboración que si hacemos un contrato. Sí. Entonces ha sido un poco por eso. Ojalá en un futuro pudiera ofrecer una estabilidad laboral de otra manera, pero el panorama es el que es y me veo obligada a hacerlo así. Pero la verdad es que las colaboradoras que tengo están encantadas con esa fórmula. Es verdad que Salamanca, y yo me he dado cuenta al venir de fuera, Salamanca es una ciudad en la que se busca mucho el contrato, esa estabilidad, la gente opta mucho por oposiciones, entonces a veces esa visión diferente les choca un poco, pero la verdad es que las chicas que trabajan conmigo, las mujeres que trabajan conmigo, están contentas con la fórmula. ¿Y cómo hacéis para lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Mantener tu visión, tu línea un poco de entender el negocio, el hacer las cosas? ¿Cómo haces para que eso se mantenga en el centro con estos colaboradores que habría quien piense hoy están aquí, mañana ahí, están cambiando? ¿Cómo haces que el equipo respire tu sintonía? Pues es que yo creo que es un poco filosofía de vida. O sea, cuando he tenido la posibilidad de hacer entrevistas a gente que quería que trabajara conmigo, o han venido ellos, al final yo creo que enseguida se ve esa química, ese feeling, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía de trabajo? Entonces, al ser equipo, pues claro, yo recibo a una mujer, detecto una carencia en cualquiera de las especialidades y le hablo de mi compañera y nos retroalimentamos mutuamente. Quiero decir, si la chica que hace el ejercicio terapéutico detecta que una mujer necesita una valoración más específica, pues me la deriva a mí. Si veo una lactancia y el bebé tiene una dificultad, lo derivo a la fisiopediátrica. Entonces nos alimentamos entre nosotras y al final es un poco que todas tenemos esa misma filosofía y ese mismo concepto del trabajo donde el centro de todo es el paciente. Y es que no te puedo explicar más, que es un... Sí, al final es un tema de sensaciones muchas veces, que es complicado. O sea, quien tiene un librillo también muy escrito de esto se hace así, también lo veo difícil porque el día a día es que es una locura. Claro. Entonces, no, y encima con personal pues, se dificulta todo. ¿Alguna vez habéis tenido algún problema para cubrir un hueco y de repente te has visto con que no el profesional que tenía que estar no estaba? La verdad es que no me ha pasado ¿Nunca nunca. te ha pasado? No me ha pasado, no. Porque es eso, que estamos todas como muy comprometidas. Si yo derivo, enseguida la otra persona escribe, llama, vemos la disponibilidad del espacio. Y es que nos hemos entendido desde el primer momento súper bien. Fabuloso. Qué bueno. También Sí, la fórmula colaborador también yo creo que anima a todo esto siempre un poco más. Realmente yo no... O sea, yo soy un poco la cabeza que está ahí arriba dirigiendo, pero en realidad siempre les digo que yo no soy jefa de nadie, somos compañeras y eso, somos las piezas de un puzzle. No, aquí no hay esa jerarquía
no, tú tienes que hacer esto así. No, yo les doy absoluta libertad en su praxis diaria y creo que también eso es el éxito. Yo confío en lo que tú haces y cómo lo haces. Y si tú consideras que hay que hacerlo así... Sí, o sea, trabajando con los mejores al final es también lo que los mejores demandan. Claro. Porque pasa un poco esa cosa. O sea, quien no es tan brillante normalmente necesita directrices muy claras y quien necesita sabe más lo que hace, ruta, como le claro. estés manejando mucho, acaba cansado porque dice, suéltame un poco, ¿no? Claro. Eso está genial. La parte de comunicación me apetecía un poco tocarla. Por un lado, empezando con lo que comentabas de la parte de suelo pélvico, que ha mejorado mucho en todos estos años su proyección o el conocimiento de esto, pero ¿crees que todavía hay trabajo por hacer ahí? O sea, ¿todavía falta por conocer esto? Sigo encontrándome, te diría, prácticamente a diario, mujeres que vienen, que me hace gracia la frase es que yo no sabía que había fisios que trabajaran esto. Entonces, seguimos siendo muy desconocidos a nivel tanto del paciente como de los profesionales. Yo, gracias a Dios, ya voy haciéndome un hueco en este sector en la ciudad y me derivan muchos ginecólogos a las pacientes y les hablan mucho de la fisioterapia de suelo pélvico, pero aún así seguimos estando años luz de otros países en Europa. O sea, en las escuelas de fisioterapia, digamos que esto es un tema que con suerte en una diapositiva se comenta y poco más. No, a nivel de la sí que... profesión sí. De hecho, pues eso, existe la especialización. No la tenemos reconocida como los enfermeros o como los médicos, pero sí existe la especialización. Yo siempre cuento que cuando yo estudié la carrera, yo acabé en el año 2001, mis apuntes sobre fisioterapia de suelo pélvico era un folio. Un folio. Claro. Ahora es una asignatura. Entonces, vale, o sea que ha sí mejorado, que está... ha mejorado. Pero la ciudadanía no sabe exactamente qué hace un fisio de suelo pélvico. Hay mucha gente que lo desconoce. Y muchas veces piensan, yo cuando digo que me dedico a esto, piensan que estoy con mujeres de 65, 70 años con pérdidas de orina. Y es verdad que mi grueso de pacientes no es ese. ¿Y no crees que hay un poco a lo mejor de estigma social en ese sentido de, como es algo muy íntimo, pues me da como miedo, ¿no? Decir lo que me pasa, ¿no? Porque al final yo tengo 30 años y ¿cómo voy a decir que tengo esto, ¿no? Sí, tal cual. O sea, yo tengo mujeres en la consulta que ni sus maridos saben que tienen pérdidas de orina. Que claro, es muy duro también para el paciente de forma interna asimilar todo esto. Asimilar, y además con una mediana edad. O sea, es como que está asociado a que la que tiene pérdidas de orina tiene que tener 70 años. Y no, yo trabajo, de hecho, os decía, mi grueso de pacientes está entre 25-30 y 45-50. Esa es la franja de edad que yo más trabajo. ¿Por qué? Porque la mujer de 60-65 en adelante normaliza eso, porque le han hecho normalizar tener pérdidas de orina. Entonces ni siquiera se plantea tratarlo. Alguna aparece, pero no es lo habitual. Lo tienen absolutamente normalizado. Entienden que ya estoy en esta edad, me pasa esto y mira, es lo que hay. Es lo que hay y es lo normal. Joven sí que te genera esto que comentamos, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a tener yo esta situación? ¿no? Claro, ahora mismo estamos en la sociedad del bienestar, ¿no? La mujer además tiene muy metido en la cabeza que tiene que hacer deporte, que tiene que hacer ejercicio, especialmente de fuerza. O sea, todo eso hemos mejorado un montón. ¿Qué pasa? Que cuando se pone a hacer ese deporte a los 30 y tantos, 40 y tantos, después de haber sido madre o a veces antes, se da cuenta que no puede hacer crossfit como quiere, no puede saltar a la comba, no puede ir a zumba sin tener pérdidas de orina. Y entonces cuando salta el clic y dice, esto no puede ser, empieza a investigar y se entera de que existe toda una especialidad que es la fisioterapia de suelo pélvico que resuelve eso. Pero a nivel, también a nivel de profesionales, pues deberíamos hacer charlas en los centros de salud, en los centros cívicos. Yo tuve una época que hacía eso, pero es verdad que ya la vida me atropella y no me da tiempo. Pero debería haber muchísima más información para que las mujeres supieran que esto existe, que no duele, que es relativamente fácil de resolver y que mejoramos la calidad de vida de las mujeres en muy poco tiempo y mucho. Porque claro, vivir pendiente de si te mojas o no te mojas, pues aparte de eso estamos hablando de incontinencia, pero podemos hablar del dolor en las relaciones, algo absolutamente normalizado, que yo me enfado muchísimo en la consulta. No os podéis imaginar el porcentaje de mujeres que tiene dolor en las relaciones en silencio. Ya. Aquí hay un problema, lo que decíamos, de comunicación, sí. ¿no? Y desde vuestro centro, un poco cómo trabajáis este tema de comunicación para hacer conocer todo este tipo de cosas que estamos hablando. Pues en el día a día, en nuestras pacientes son nuestro altavoz.
O sea, al final, lo que os digo, a todos nos atropella un poco la vida y nos encantaría poder hacer más divulgación de información. Yo las redes las tengo abandonadas y me encantaría poder dedicarle tiempo a eso, pero hay que elegirla. El día tiene 24 horas. Sí. Pero nuestro altavoz son nuestras pacientes. Y yo hago mucho hincapié también cuando estoy con ellas, vas cogiendo confianza, lógicamente esto es un tema muy personal y muy íntimo, el que lo cuenten, que cuenten el proceso que han vivido, porque muchas de ellas es que vivían con muchos problemas silenciados que les estaban afectando en calidad de vida y a nivel emocional. Y cuando lo resuelves, pues es como me dice una paciente, es primavera. Es primavera. Además, que funciona muy bien el boca a boca, yo lo sé porque toca de cerca en amigas y me lo han contado. Y al final digo, ostras, qué bueno, ¿no? Porque aunque es un tema súper complejo y puede tener esas dificultades, ¿no? Cuando algo te funciona, de repente vas a un sitio y te solucionan ese problema que venías con ese bagaje, ¿no? Al final dices, ostras, es que esto funciona y lo que haces es que ese boca a boca de unas a otras se lo vayan contando y aunque no haya un marketing directo y súper amplio, al final va haciendo bola de nieve, ¿no? Eso es, sí. Y eso también es súper bonito, el ser capaz de resolver estos problemas que, bueno, son muy íntimos y muy personales, pero están ahí y el poder resolverlo como profesional entiendo que es muy satisfactorio también, ¿no? Ya te digo que a mí me ha aportado a nivel personal muchísimo más que cuando me dedicaba a la trauma o cuando me dedicaba a la deportiva. O sea, a nivel, pues eso, el ir por la calle y que la gente te pare y te enseñe a su bebé o... Claro, es que es una labor social. Sí, al final pues te sientes muy querida entre los pacientes y lo que digo, cuando vienen y además en Archivex tenéis esa opción de referencia, ¿de dónde viene, no? Y yo siempre lo pregunto y es que podría decir, no sé si se puede hacer una estadística, ¿no?, de lo que yo apunto ahí, pero podría decir que un 90% de las pacientes vienen referencias de conocidas, de otras amigas, de familiares, y creo que al final esa es nuestra mejor publicidad. Desde luego. Además, a mí no me da tiempo a invertir en otra cosa. Sí. Y te quería preguntar de eso, o sea, porque hay mucha gente que le va a interesar también esa faceta de madre y empresaria, además de éxito. Entonces, ¿cómo compatibilizas eso? ¿Cómo ha sido esa evolución de decir... Y no madre cualquiera, 3 veces madre. O sea, ahí hay mucho trabajo. ¿Cómo has evolucionado ese poder dedicar al 100% el trabajo y tal, y cómo mantener pues la maravillosa conciliación que no existe, pues es muy difícil. Es un tema muy complicado. Yo la verdad es que el hecho de haber sido madre mayor, porque no soy ninguna pipiola, el hecho de haber sido madre mayor me ha dado la visión de que tenía hiper mega claro que no iba a hipotecar mi vida familiar. Entonces, siempre lo digo, yo fui madre con 38 años y hasta los 38 años trabajé lo indecible. Había días que me iba de la consulta a las 11 de la noche. Y cuando decidimos ser padres, fue algo que tenía totalmente claro. Entonces, tuve que hacer un poco encaje de bolillos para trabajar lo suficiente para no pedir pan y que el negocio pudiera mantenerse por sí mismo y a la vez poder dedicarle tiempo a mi familia, a mis hijos. ¿Qué pasa? Que en la sociedad en la que vivimos esto es muy complicado porque te piden ser madre como si no trabajaras y trabajar como si no tuvieras hijos. Y eso es muy, muy difícil de compaginar. Entonces, encontrar ese equilibrio en el que eres capaz de llegar a todo, pues no se encuentra realmente. Por eso también fue un poco el tema de diversificar para que también el negocio pudiera mantenerse sin que yo estuviera 100% siempre presente. Y es que es muy difícil, porque si solamente trabajas media jornada y quieres luego estar con tus hijos, no puedes pagar todo lo que hay que pagar, alquileres, autónomos, impuestos, es muy difícil. Por eso fue también el decir, bueno, pues vamos a meter más profesionales que puedan ayudar a que el centro esté abierto cuando yo no esté. Y la verdad es que no sé si llego, al final tengo la sensación muchas veces de que no llego a todo, especialmente a mi familia. Pero creo que eso también deberíamos darle una vuelta como sociedad porque, pues eso, no soy la única mujer trabajadora madre que siente esto, nos pasa a todas. Sí. Y más también yo creo que teniendo un negocio es una situación, un punto especial porque te lo llevas a casa. Sí, aunque no quieras. Yo hay veces que estoy contestando WhatsApps
que si fuera empleada no lo estaría haciendo, pero son situaciones, además, el hecho de trabajar con este tipo de pacientes estás en situaciones vitales complicadas, mujeres que acaban de dar a luz y que tienen problemas con una lactancia, cuando tienen un bebé de 2 días no pueden esperar el fin de semana que tú le contestes. Sí, ¿no? Y que es desesperante, da mucho miedo. Claro. Nosotros que o yo no quiero esperar el fin de semana a contestar, ¿no? Claro, todo eso da mucho miedo y evidentemente esa reacción pues tienes un poco que darla, te sientes en la obligación de darla. Yo lo que veo en esto, muchas veces se habla de balancear todo y yo creo que es un poco mentira, realmente es más decir que no a cosas. Efectivamente. Pues, gusta mucho el decir, no, balanceo las cosas, probablemente lo que tienes es que decir que no a mucho. Está claro, o sea, el llegar a todo es imposible. O sea, no se puede. No puedes tener tu casa como si fueras solo ama de casa y cuidar a tus hijos como si no tuvieras más responsabilidades, ni atender un negocio como... Hay momentos en los que a mí me ha pasado en consulta tener que parar una consulta porque tengo que llevarme a mi hijo al hospital, o sea, porque ha pasado algo urgente y grave. Es muy complicado y digo que tenemos que darle una vuelta a esto. No se puede llegar a todo, entonces al final hay que renunciar a cosas. Entonces ahí está tu lista de prioridades. Y que creo que comunicar esto es importante porque nos engañamos mucho. No sé, lo oímos por ahí o da la sensación o es algo como que te obligas por no soltar tú yo un poco más de antes y tal, el tener que llegar a todo, el que se puede todo, el que te balanceas y tal. Y creo que esa claridad de decir, pues mira, no se puede. Y puede hacer a mucha gente no sentirse mal, decir, pues no estoy llegando a todo. Y no pasa nada y es lo normal. Nos pasa a todos, claro. Hay que elegir eso, los puntos que muevan la aguja más rápido y ya está. Y hay que ir muchas veces a eso, pues por no abandonar quizá una de las facetas que lo que decimos, y más en lo que estamos tratando hoy, hay un lapso de tiempo ahí que es fenomenal, los niños chiquinines, que, pues oye, yo creo que claro, hay y que además dedicarles fue su clic personal, ¿no? Lo que te hizo darte cuenta de hasta dónde, ¿no? El esfuerzo que le estabas dedicando hasta ese momento a lo que es tu trabajo. Pero ¿qué recomendación le darías a alguien que, por ejemplo, esté empezando o que lleve ya un bagaje en el mundillo del suelo pélvico y se esté notando igual que estabas tú, ¿no? A esos 30 y pico que de repente dices, a lo mejor se me está escapando algo, ¿sabes? No todo es trabajo, ¿no? ¿Qué recomendación le darías tú? Pues que en la vida hay que tener equilibrio en las cosas. A mí yo no soy de dar consejos creo que cada uno tiene que recorrer su propio camino y las cosas te van pasando, siempre pienso que van pasando por algo y para algo, ¿no? Pero es que es complicado, cada uno tiene su situación personal. Yo, en mi caso, lo que te digo, al final yo tenía claro que ya había trabajado, o sea, ya había dedicado el 99% de mi vida a trabajar. Y cuando vine aquí me daba mucho vértigo, porque a mí aquí no me conocía nadie. Entonces, empezar un negocio teniendo claro que no le vas a dedicar el 100%, pues da un poco miedo. Dices, a ver si me estampano. Y al final creo que el tiempo que le dedicas a una cosa tiene que ser tiempo de calidad, tanto al trabajo como a la familia, y tener claro que no vas a llegar a todo, ni vas a ser la empresaria del año, ni vas a ser la madre del año. Entonces, si quieres ser alguna de esas dos cosas, tienes que dedicarle 100%. Entonces, mi consejo sería, sigue tu camino, sigue tu instinto. A mí mi instinto me dijo, no, yo esto ya le he dedicado todo lo que le tenía que dedicar, y ahora voy a dedicar menos tiempo, pero no menos calidad. Por eso también yo cuando estoy en el trabajo y estoy con una paciente, es que estoy una hora y pico con ellas. Entonces, estoy contigo, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Y también te quería preguntar, dentro de toda esta evolución, ¿no? Que estamos hablando de lo pélvico, todo lo que ha ido evolucionando el concepto, también lo ha hecho la tecnología en todo este tiempo. No sé si tema de tienda online, citas online, telemedicina, todo esto, ¿cómo lo valoras? Pues a ver, yo tema tienda online no puedo hablar porque yo no vendo nada. Tema citas online a mí personalmente no me gusta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hablar con la paciente y saber cuál es el motivo de la consulta. Hay pacientes que requieren más tiempo, hay casos que requieren más escucha. Entonces no puedo decir tú reserva cita, porque a lo mejor es una paciente que yo considero que necesita más tiempo en esa primera consulta o en cualquiera de las visitas a las que vaya a venir. El tema del trabajo online, pues maravilloso. La fisioterapia online está entrando a cañón y es absolutamente viable. Parece que los fisioterapeutas, nuestro mayor arma son las manos y nuestro mayor arma es este.
Y cuando tú haces una consulta online tienes que tirar más de coco que de manos, y creo que hay cosas, evidentemente, que no se pueden abordar online, pero hay un trabajazo que se puede hacer online maravilloso. Yo he empezado, me he metido un poquito en este mundo a sacar programas de rehabilitación online y me está dando unos resultados buenísimos. Primero porque te abres al mercado mundial, ¿no? Yo solamente me he quedado en España, pero bueno, sí que es verdad que tengo citas a veces online con pacientes que son de aquí pero están en el extranjero. Podemos abordarlo perfectamente y hay todo un camino que hacer online. Vamos, maravilloso. O sea, ¿cuáles son las ventajas más grandes que le encuentras? Porque lo que estás contando, pues al final eres un poco pionera en este tipo de cosas. Uy, no, hay muchos compañeros que trabajan online. Hay muchos que lo están adoptando, cada vez es más normal, pero dentro de la totalidad de las clínicas no está como top número 1 el tema online. Y sobre todo en suelo pélvico, porque claro, dices, ostras, suelo pélvico en remoto, ¿cómo van a ayudar? ¿No? Sí, pues es que se puede hacer muchísimo, porque hay yo trabajo mucho desde que el punto de que la paciente entienda su patología. Cuando entiende su patología, qué le está pasando, dónde está fallando su sistema y cómo lo tenemos que recuperar, es decir, cuando le damos las herramientas a la paciente para que ella sea quien resuelve su problema, tenemos el éxito. Entonces, hay toda una parte de enseñarle toda esa teoría, ¿no? Los ejercicios. Y claro. demás, ¿no? Y que, bueno, en suelo pélvico está como muy metido el que tienes que hacer ejercicios. Parece que la mujer que no hace ejercicio no puede tener un suelo pélvico sano. Nos han metido en la cabeza todo el día haciendo Kegel, todo el día haciendo sentadillas. No, yo ni hago Kegel ni hago sentadillas y no tengo pérdidas de orina. Es decir, cuando el sistema funciona de una manera correcta, no hay escapes. Y esa parte es una parte de educación del paciente, de enseñarle esa parte de anatomía y de biomecánica, y cuando se lo enseñamos, ella tiene el control y despega y se resuelve el problema. Entonces, todo eso lo podemos hacer online. Sí. Yo hay pacientes que no toco. Hay pacientes que esto es como, claro. ¿En serio como fisio? Sí. Hay pacientes a las que no les toco. Sí, esto sería extrapolable a muchos más verticales, digamos, de fisioterapia, otras muchas especialidades, ¿no? Que pueden buscar cuál es su manera de aprovecharse de esta tecnología para abrir un mercado nacional. Sí. Nacional e internacional. Quiero decir que... Sería el que se anime claro. En alemán o en... No, toda Hispanoamérica. Sí, por supuesto, claro. Que además lo has dicho muy bien antes, Teresa, que al final está aquí, está en el coco, ¿no? Es el conocimiento lo que hace que tú resuelvas realmente esos problemas. Entonces, cuando no estás ya pendiente de tus manos, sino que eres tú hablando o intuyendo o preguntando a esa paciente cuál es su problema y gracias a tus conocimientos eres capaz de resolver, acabas de abrir otro mundo, claro. Claro. Es que la fisioterapia no solo es terapia manual, en todas sus vertientes, con todos los apellidos y todos los nombres que le queramos poner. Es que la fisioterapia empieza por un razonamiento clínico. Empieza por entender el problema y saber cómo resolverlo, y eso la paciente normalmente no lo sabe. Sí, ¿no? Tenemos que cambiar mucho en eso, los que somos pacientes, porque vamos un poco a la imposición de manos que hablaba. Sí. De yo voy allí y que me arregle. Y ya está. Claro, ¿no? Esa frase, vengo a que me arregles, no. Tú te vas a arreglar con mi guía, yo te voy a ayudar a entender, pero tú eres la parte más importante de este tratamiento. Yo tengo una compañera que trabaja online, que de hecho ha comunicado el otro día que ya dejaba totalmente la camilla, que colgaba la camilla y que se iba a dedicar solo al online. Totalmente online. Y ella no les llama pacientes, les llama accientes. Porque paciente viene de padecer, ¿no? Pero como que nos lleva a algo pasivo. Y no, el paciente debe ser activo, parte fundamental de su tratamiento. Y eso es lo que también tenemos que cambiar como sociedad, que pensamos en que la responsabilidad de la resolución de mi patología la tienen los profesionales sanitarios a los que visito. No. La responsabilidad en la mayoría de los casos la tienes tú, o por lo menos en las patologías que nosotros abordamos es parte fundamental. Sí. Si tú no te implicas en tu tratamiento, no funciona. Somos un poco vagos. Yo creo que a veces o sea, es más sencillo tumbarte ahí y decir, pues o mira, la pastilla, algo nuevo. Dame una pastilla que me quite esto. Hombre, pues eso también. Hombre, yo creo que de vez en... O sea, ahora de hace unos años para acá se ve un poco más, ¿no? Estas acciones por parte del paciente para poder resolver sus problemas. Como que ahora ya se es más consciente y que parte de la recuperación es que tú lo hagas de forma activa, ¿no? Que quieras recuperarte o que intentes hacer X.
desde luego, si no tenemos esa base de que yo como paciente me quiero llegar a curar o no le pongo X soluciones que me van dando profesionales como tú, pues claro, la recuperación o tarda más o no llega a producirse, ¿no? Exacto. Eso Hay es lo muchas que veces luego... que no se produce y otras veces que lo que podemos resolver en un mes tardamos 6. Entonces yo eso se lo explico en la consulta. Ya que vienes, ya que has dado el paso de resolver este problema, cuanto más te impliques tú, más rápido va a ir todo. Y mejor, al final no habrá tanta recidiva si tú has entendido y has interiorizado esos cambios, pues no volverás aquí dentro de un tiempo. Sí, no, y me parece muy interesante porque, por un lado, estamos cambiando el chip como pacientes a Sí. esto de tenemos que ser más activos, ¿no? Y el ejemplo que nos comentas de esta compañera que se va totalmente online es el ejemplo de que eso está ocurriendo de verdad, o sea, que te permite irte a online totalmente, y son casos que pueden parecer suposiciones en el aire de monto una clínica online. Bueno, es un proceso, evidentemente no es de un día para otro, pero que es algo que ya se puede y que no son imaginaciones de nadie. Eso sí, y aquí yo añadiría la coletilla de no con todos los sistemas se debería hacer esta cita online, ¿vale? Hay que tener cuidado, las videollamadas por ahí, no queden en sitios raros. Bueno, hacerlo con sistemas como Archives. Con seguridad. Claro, te da tranquilidad. Sí. Por la parte de que me toca, yo garantizo que con lo nuestro no hay problemas. Luego te quería preguntar un poquito, ya por ir cerrando quizá la entrevista, en la línea del futuro, porque hemos hablado mucho de esta evolución. ¿Dónde lo ves a 10 años, 20 años vista toda esta especialidad, todo este mundo? ¿Qué tendencia estás observando? Pues yo, la verdad es que en los últimos años lo que he visto que me encanta y me maravilla es que cada vez trabajamos más desde la prevención. Creo que el tema del suelo pélvico en la mujer es algo que está ahí, que ya cada vez más hablamos de ello, cada vez estamos más presentes en las vidas de las mujeres y que pues en un futuro ojalá ya no fuera necesario ni quedarte embarazada ni que te pase nada para visitar un fisio de suelo pélvico. De la misma forma que nos hacemos una revisión de la boca o de la vista, pues decir, bueno, pues voy a hacerme una revisión de suelo pélvico, ver cómo está, que el ejercicio también, los profesionales que se dedican al ejercicio también cada vez fueran teniendo más formación en este tema, ya no para resolver, sino para no estropear más un suelo pélvico y bueno, pues que formáramos más parte del día a día de la población. Sí, que ojalá se normalice, ¿no? Un poco más. Eso, y aprovecho también para meter la coletilla también el tema de la lactancia, que es mi otra gran especialidad, que bueno, pues estamos, hay mucha problemática con la lactancia, pues desde cómo se aborda a veces por los medios que tienen a nivel hospitalario, en atención primaria, pues que cada vez hubiera más formación y más especialistas que abordaran este tema. Porque un poco, ¿qué es lo que notas en ese sentido? ¿Cuál es quizá la carencia o la tendencia que observas? En cuanto a lactancia. Sí, dices, en cuanto a lactancia. Que pues en cuanto no a lo hemos lactancia, tocado mucho. pues las mujeres cada vez más quieren dar el pecho. Hay un aumento espectacular de las cifras del deseo de la mujer de dar el pecho. Y claro, cuantas más mujeres quieren dar el pecho, la estadística también nos dice que aparecen más casos con problema. Y que hubiera más, primero, formación real de los profesionales, real, que atienden esas maternidades, ¿no? Desde matronas, pediatras, todo el equipo hospitalario, que es verdad que cada vez va habiendo más, y que la propia paciente también se formase en ello antes de llegar al problema en sí. Nosotros en el centro trabajamos también desde ese punto. Cuando nos viene una mujer embarazada, siempre, si su deseo es dar el pecho, les damos una formación, si ellas quieren, en lactancia materna para que enfrenten las posibles dificultades ya con algo de formación e información. Entonces, es verdad que vamos mejorando mucho comparado con cómo estaban las cosas hace 10 años, hemos mejorado muchísimo, pero nos queda camino. ¿Y algún error del que hayas aprendido algo especial que te acuerdes de todos estos años de decir, mira, aquí la lié y este fue mi aprendizaje? ¿Te viene algo así a la mente por dar una píldora así? La verdad es que en general suelo ser bastante prudente. O sea, si peco de algo es de prudencia. Porque, bueno, vengo de una familia de médicos, lo llevo en el ADN y es algo que siempre he aprendido, ¿no? El primum non nocere, el ante la duda siempre derivar. Entonces, a veces peco y hay pacientes que me dicen, pero no me vas a tratar. No, no te voy a tratar. No voy a poner una mano encima, no voy a hacer nada hasta que no tenga claro que puedo hacerlo. Entonces,
realmente es que me pillas así que no se me ocurre ahora mismo ningún bueno, eso caso también es de... bueno, O sea... Porque es que ha habido veces que me he ido a mi casa diciendo, pues si es que la podía haber tratado, podía haberlo hecho, ¿no? Pero me puede esa prudencia, ya digo que porque en mi familia pues me he rodeado y me he criado siempre entre médicos y profesionales sanitarios y es algo como que me han metido mucho en la cabeza, ¿no? Y más cuando trabajas... toda mi familia han sido siempre pues, trabajadores de la sanidad pública. Entonces el hecho de que de repente llego yo, nueva generación, y emprendo, es como tú sola y tú y ten cuidado y la responsabilidad y tal. Entonces ahí como que muy metido el, mira, ante cualquier duda siempre mejor deriva y lo hago en muchas ocasiones porque primero por el bien del paciente y segundo por cuidarme yo también. Bueno, si hay algo que no tengo claro 100%, mejor... Ve al médico, ve a donde corresponda y cuando ya tengamos el ok, trabajamos. Sí, pero es una buena señal en salud. O sea, Sí. ya no solo por el trasfondo un poco de tu familia, ¿no? Lo hablábamos en otros capítulos, que el decir que no a un paciente es muy poderoso. Porque quien peca de decir que sí a todo, lo primero, las liadas en las que se puede meter, ¿vale? Sí. Pero al margen de eso, tú cuando a alguien le dices no, por la razón la que sea, también sirve para reflexionar. Mira, es que esta expectativa con la que vienes no es. Tiene que ser otra. Eso es muy potente, da mucha autoridad y que al final, pues como sanitarios, es en lo que tenéis que estar, en ponernos en la realidad. Yo he leído en internet que estos son 3 semanas. Pues resulta que no, que igual van a ser 3 meses. Claro. No, además que te pone en un estamento a nivel profesional superior, porque es como, ostras, o sea, vengo aquí, me han dicho allí que este es mi problema y aquí me han dicho que no. O se lo han estudiado, porque claro, es el bagaje, ¿no? Se lo han estudiado y después de estudiar mi caso me han dicho que no me pueden ayudar y me derivan a este otro sitio. Yo creo que como paciente, ¿no? Puede llegar a chocar en un momento inicial, pero creo que también habla muy positivamente de que si tú crees que no eres la indicada para resolver este problema, lo digas. Y sin embargo, hay gente que nos comenta que en el mundillo pues, se dice que sí, más de las veces que debería decirse, ¿no? Sí. ¿Tú como profesional eso lo has visto a lo largo de tu carrera o crees que sí que se suelen derivar estos problemas que son un poco ya ajenos a...? Yo la suerte que tengo es que es verdad que me llegan pacientes derivados de otros profesionales que, pues oye, ven que ellos no son los indicados para abordarlo y confían en mí para hacerlo. Pero también me he encontrado pacientes que han estado yendo eternamente a otros centros donde les han prometido que iban a resolver un problema que no se resuelve. Claro. Y al final ellos mismos deciden, después de tropecientas sesiones, acudir a otro sitio. En este caso, pues han llegado a mí, ¿no? Y bueno, pues es lo que decíamos. Yo sí me parece que es muy importante tener esa honestidad de decir, yo sí hasta aquí llego y esto sí puedo abordarlo, esto no puedo abordarlo. Incluso hay ocasiones en las que les digo a las pacientes, el caso que tu caso podemos probar a hacer 2 o 3 sesiones, si hay una mejoría, bien, y si no la hay, yo soy la primera que te voy a decir que hasta aquí, porque al final creo que eso habla mejor de mí que peor. O sea, sí, al final todos queremos tener pacientes contentos que cuando salgan por la puerta hablen bien de nosotros y queremos ser esa persona que les resuelve el problema, pero si no lo somos, pues también hay que tener esa humildad de decir, no, yo estos casos no los abordo o no tengo la experiencia suficiente. A mí, por ejemplo, a veces me llegan casos de, primero, hombres, por ejemplo, yo no trato hombres, y niños. Y yo ni tengo el conocimiento ni la formación para trabajar ese campo. Y lo digo abiertamente. Bueno, pero si es lo mismo que... No, es que no es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, me da rabia porque, claro, la madre que ha confiado en ti para eso, ha visto que lo has resuelto y ahora tiene un problema, a lo mejor con un niño de 8 o 10 años, quiere que tú lo abordes... Pues hay que tener la honestidad de decir, no, esta no es la ventanilla, hay que llamar a otra ventanilla. Sí. Y por cerrar ya un poquito todo, pregunta final. ¿Qué sueños, qué proyectos tienes para tu clínica en el futuro? ¿Qué es lo que te gustaría? Soñemos un poco. Venga, vamos a soñar. Yo lo tengo muy soñado, ¿eh? O sea, sí. Y solo necesito un inversor. Si alguien nos está viendo y quiere invertir en mí, encantada. Yo sueño con un centro grande, donde abordásemos todo lo que tiene que ver con la mujer desde que nace hasta que muere. Empezando por el embarazo, parto, posparto, lactancia, pediatría, después yendo más a nivel adolescencia, educación
a nivel sexual de la adolescencia. Después, profesionales como psicología, nutrición, matrona, pediatra, un ginecólogo, ginecóloga, me encantaría tenerlo, con su especialización también en todo lo que tenga que ver con la dermatología vulvar, que es un temazo que no se aborda y que no tenemos especialistas. Todo el tema oncología, que nosotros trabajamos una parte importante en oncología, pero desde un punto de vista también incluso, o sea, ya si me pongo a soñar del todo, tener hasta tienda de ropa para una mujer que ha sufrido una mastectomía, por ejemplo. Todo tema también estético, no podemos negar que a la mujer la estética también es importante. Incluso pelucas para mujeres que pasan por el tema de la oncología, una unidad de menopausia. O sea, es que si nos ponemos a soñar, pues todas las especialidades que trabajamos. Me encantaría tener un centro grande, trabajar todos en equipo, tener una parte de ludoteca y guardería para que cuando las mujeres vienen puedan tener a sus niños atendidos. Y bueno, creo que me queda mucho camino para llegar a eso, pero tampoco lo veo imposible, solo necesito dinero. Pues desde aquí, inversores que nos estéis escuchando, yo creo que tenéis una oportunidad de oro y un sueño precioso. O sea, la verdad, como proyecto es súper bonito y oye, ojalá lo podamos ver hecho, te traigamos de nuevo dentro de un par de años. Además que la base ya la tienen, porque los grandes profesionales ya están ahí, o sea que esa parte, que es la más dura, ¿no? Cuando empiezas el negocio, pues nos faltan las instalaciones y todos los equipos que hacen falta para llevar eso a cabo. Claro. Nunca me había parado a pensar lo enorme que puede llegar a ser una única vertical, ¿no? Que al final dices... Sí, realmente podemos abordar muchísimas cosas, muchísimas. Así que, pues nada, la verdad, súper chulo. Yo creo que aquí a más de uno también se le han puesto los dientes largos de tener un centro así. Se le ha encendido la bombillita más de uno. Agradecerte. Pero no me robéis la idea, ¿eh? y si no, copyright y que algo cae. Algo cae. Hasta lo patentamos. Pues de nuevo, agradecerte este ratito. Yo creo que ha estado genial. Va a encantar esta entrevista. A vosotros por contar conmigo, que la verdad es que esto está guay porque además puedes un poco contar tu experiencia. Muy chulo, me ha gustado. Pues nada, encantados y nos emplazamos al siguiente capítulo de Emprende Salud. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Teresa. A vosotros.